Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Gracias por acompañarnos nuevamente. Deseo que el Señor les bendiga en cada una de las actividades que hoy realicen. Vamos juntos a pedir la bendición de nuestro Padre en esta oración, amigos. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente te agradecemos la bendición de abrir nuestros ojos a este nuevo día. Queremos vivirlo con tu bendición, con tu ayuda y ahora con la guía de tu palabra. Ilumínanos, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hoy voy a presentar la segunda parte del mensaje que comenzamos en el programa anterior, y el texto seguimos en Oseas 12:10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Es importante tener claro cómo Dios utilizó los símbolos, utilizó personas, utilizó lugares, eventos históricos, personas literales, personas que existieron, lugares reales. A veces utilizaba objetos y aunque muchas veces utilizaba figuras que eran mitológicas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, un león con alas, un leopardo con 4 alas, una bestia con 7 cabezas. Sin embargo, muchos de los símbolos que utilizaba eran símbolos históricos, como lo vimos en el programa anterior, cuando la destrucción de Jerusalén fue usada por el Señor Jesucristo para simbolizar la destrucción de este mundo. Ahora, voy a presentarles, basados en el libro de Daniel, cómo hay un símbolo importante que influye poderosamente para poder entender esta profecía. Decíamos que en algún momento que cuando queremos entender las profecías apocalípticas y el símbolo aparece como una figura de la historia, entonces necesitamos estudiar ese evento histórico. Por ejemplo, si ustedes checan el libro de Apocalipsis, lo revisan, van a encontrar 6 veces la palabra Babilonia en el libro de Apocalipsis. Y cuando ustedes han estudiado, han leído el libro de Daniel, se dan cuenta, Babilonia ahora en Apocalipsis es simbólica, aunque en Daniel era una ciudad histórica, real, que ustedes podían ver que existió. Sin embargo, al ser citada en Apocalipsis, eso demanda de un análisis detenido en la historia, en el símbolo, para poder entender su significado. Ahora, el libro de Daniel comienza con el imperio babilónico, y podemos darnos cuenta que la información que se da en la Biblia, aunque es poca con relación a la ubicación, las características, sin embargo, gracias a excavaciones que se han realizado, investigaciones arqueológicas, por ejemplo, la Sociedad Oriental Alemana nos da información importante sobre esta ciudad. Gracias a ello se sabe que la antigua Babilonia estaba sobre las márgenes del río Éufrates. La parte original de la ciudad estaba del lado oriental de este río. El rey Nabucodonosor agregó una nueva ciudad por el lado occidental y las interconectó con un puente. El sector nuevo de la ciudad lo cercó con una doble muralla y agregó un canal de agua para aumentar la protección. Así que esto hacía de la ciudad algo impenetrable. Quien veía la ciudad sabía que se trataba de una ciudad prácticamente inconquistable. Ahora, la ubicación y sus características le permitían a esta ciudad producir sus propios alimentos en el interior, sin necesidad de salir al campo, amigos.
En la antigüedad, los ejércitos enemigos sitiaban las ciudades. Cuando los recursos en el interior se agotaban, entonces la ciudad se daba por vencida. Sin embargo, la historia de Babilonia era otra. Primero se le agotaban los recursos a cualquier ejército que intentara tomarles por sorpresa sitiándolos. Esta ciudad entonces, sin importar cuántos meses pudieran rodearla, no tenía ningún problema. Y la gloria de esta ciudad radicaba en la abundante agua que hacía llegar el río Éufrates. Ahora, quizá un testimonio contundente de esta capacidad de producir cultivos o vegetación en su interior, gracias a su abundante agua del río Éufrates. Un testimonio de esto puede ser los famosos jardines colgantes que constituyeron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El mismo rey Nabucodonosor, al contemplar la gloria de esta ciudad, se maravillaba, y mire lo que dijo en Daniel 4:30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de su majestad? Y aunque el rey Nabucodonosor se sentía orgulloso y desafió la profecía de Dios cuando dijo que Babilonia no era eterna, sin embargo, amigos, Dios interviene. Y aquí hay 2 puntos importantes en los que quiero yo enfatizar o detenerme. El primero es que las características de la ciudad le hacían una ciudad impenetrable. El mismo rey Nabucodonosor, con toda su gloria, con todo su poder, quería asegurarse de que su reino pudiera permanecer más allá de los planes de Dios. Sin embargo, estimados, en el año 539, el rey Belsasar, todavía del imperio babilónico, le tocó ver cómo la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Él, con el gusto del vino, embriagada, ya embotada su razón, mandó traer los vasos sagrados que el rey Nabucodonosor había sacado del templo de Dios. Vasos sagrados, utilizados solo por personas consagradas al servicio en el santuario de Dios. El rey Belsasar no le importó, utilizó esos vasos, y la historia nos dice que el rey embriagado, que no medía las consecuencias de sus errores, pronto vio la mano de Dios, una mano misteriosa que comenzó a escribir en la pared. Y miren, el rey, sin siquiera saber lo que estaba escrito, sospechaba que algo terrible venía para su vida. Y allí en Daniel 5:6 se nos dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Todavía no sabía lo que decía la Escritura, y sin embargo el rey sabía que algo terrible estaba por acontecer. Después del intento fallido de sus sabios, de todos sus sabios, por querer saber lo que decía y su significado, finalmente el rey se vio obligado a traer a Daniel, quien le dice en el capítulo 5, verso 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Entonces le recordó la historia trágica cuando el rey Nabucodonosor, en su soberbia, fue humillado a 7 años de locura, donde se alimentaba como las bestias del campo. Sus uñas crecieron como uñas de águila, su cabello largo, y le recordó, Nadie podía olvidar fácilmente este acontecimiento en la vida del rey Nabucodonosor. En el versículo 21, Daniel le recuerda al rey Belsasar: hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y ahora Daniel le dice en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. El verso 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. El rey ahora está a punto de escuchar la sentencia. La sentencia estaba allí en Daniel 5, 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel,
has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:30 dice que esa misma noche se cumplió la palabra de Dios tal como se había profetizado. Babilonia no era para siempre. Babilonia fue interceptada por los medos y los persas, fue conquistada por los medos y los persas. En el próximo programa veremos el significado importante que tiene la caída de Babilonia para el tiempo del fin. Por ahora, me resta agregar que nadie tiene derecho a vivir con incertidumbre cuando Dios nos ha revelado las cosas que han de ocurrir, no para asustarnos, no para amedrentarnos, sino para que al ver el cumplimiento de cada una de estas señales tengamos esperanza sabiendo que Dios sigue teniendo el control de este mundo. Así que amigos, inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, por favor, líbranos de desafiar tu palabra, de cuestionar tu profecía como Belsasar y como el propio rey Nabucodonosor lo hicieron. Ayúdanos a ser atentos, no solo a escudriñar tu palabra, sino aceptarla y vivir por fe, sabiendo que tienes el control de lo que ocurre en este mundo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, aquí con ustedes, amigos, es un placer poder continuar con esos temas de tanto interés para la longevidad de nuestro cerebro.
En este programa tenemos algo muy interesante que es cómo, como habíamos anunciado, cómo alimentar a los neurotransmisores. Y fíjense qué interesante porque los materiales que componen 4 de los neurotransmisores más importantes, es decir, la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, nos llegan precisamente y directamente de lo que comemos. Estos 4, de vital importancia para la memoria, la concentración, el aprendizaje y la energía y la felicidad, tenemos primeramente la acetilcolina, que es buena para la memoria. ¿Y qué necesitamos para la memoria? Sobre todo lecitina, que es un auxiliar de digestión y transporte de grasas que mantiene el colesterol en estado soluble. Alimentos ricos en lecitina, sobre todo el que encabeza la lista es el sésamo o ajonjolí. Su composición tiene proteína completa, es lecitina pura, por lo tanto el mejor alimento para nuestro cerebro, y un dato que aunque quizás no guarde demasiada relación con lo que estamos hablando, pero creo que puede ser útil, y es la fuente de calcio natural más grande. No olviden, ajonjolí. Bueno, pues siguiendo en este grupo de alimentos que son ricos en lecitina, encabezándolo el ajonjolí, le sigue la soja o soya, aceite de soya, yema de huevo, germen de trigo, maní, mantequilla de maní y productos de trigo integral. Esta fórmula nutritiva, sencilla, es muy interesante para el programa de longevidad cerebral, es decir, lecitina más vitamina B y vitamina C. El segundo grupo o el segundo elemento tan necesario es la noradrenalina y dopamina, es decir, aquí los dos son 2 elementos que producen energía. La noradrenalina nos hace recordar a largo plazo sucesos emocionantes y eleva el ánimo, da energía y optimismo. La dopamina controla los movimientos corporales, eleva el ánimo, aumenta el impulso sexual, mejora la inmunidad y favorece la longevidad. Y si hay escasez, puede provocar problemas cognitivos. Para nutrir, los mejores son los aminoácidos tirosina y fenilalanina, que se encuentran en alimentos ricos en proteínas como la soya, el sésamo o ajonjolí y otras semillas. Hay semillas muy interesantes que quizás tengamos la oportunidad de poderles explicar y que son muy importantes para nuestra dieta en general, pero en este caso para esto porque además tienen los omega. Además están los productos lácteos, que estos deben de ingerirse antes de ingerir hidratos de carbono para que no obstaculice la entrada de la tirosina al cerebro. Por la noche es bueno comer hidratos de carbono para fabricar el tranquilizante o la tranquilizante serotonina. Y la serotonina, que es la hormona del agrado, bienestar, alegría, también controla la sensibilidad al dolor y nos permite dormir bien. Alimentos ricos en hidratos de carbono y pobres en proteína son los que tienen esto. Primeramente los hidratos de carbono. Y vamos a ver también cómo puede dañar el cerebro el bajo nivel de azúcar en la sangre. El único combustible con el que funciona nuestro cerebro, la glucosa o azúcar simple, y que necesita un 25% de toda la sangre que bombea el corazón para proveerse de ese combustible. Por lo tanto, cualquier bajón de azúcar en la sangre tiene un efecto potente e inmediato en el cerebro. Básicamente lo que sucede es que los centros de energía de las neuronas, las mitocondrias, cortan su fuente de energía y pueden quedar lesionadas o morir. Por cada bajón de azúcar perdemos millones de neuronas. El cortisol baja el nivel de azúcar en la sangre, estimulando una sobreproducción de insulina. De esa manera, el azúcar almacenado en el hígado se precipita al torrente sanguíneo y de ahí se convierte en glucosa. Esta entra en las células y durante unos minutos la persona se llena de energía y su funcionamiento cognitivo llega al máximo, pero luego recibe un rápido golpe en dirección contraria.
Una alimentación prudente que evite la hipoglucemia y los bruscos altibajos en el nivel de azúcar de la sangre implicaría que fuera rica en hidratos de carbono complejos, proteínas y rica en fibra soluble, ya que son de lenta digestión. Una terapia nutricional sería interesante si hay algo que necesita el cerebro, es sangre. Por eso es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Seguramente que las personas que nos están siguiendo nos lo están escuchando ya en varias ocasiones, pero no queremos que se les olvide. Cuando disminuye la circulación sanguínea cerebral, también disminuye la capacidad cognitiva. Entonces, para gozar de una circulación sanguínea óptima para el cerebro, es necesario mantener la tensión arterial, la presión de la sangre, y para ello es necesario el ejercicio, el control del estrés y la terapia nutricional. La alimentación que estimula la circulación sanguínea debe contener poca grasa, poco sodio y muchos antioxidantes. La vitamina C, por ejemplo, en particular, ayuda a mantener en perfecto estado la tensión arterial. Aparte que es necesario beber bastante agua y el ejercicio, como hemos mencionado, los alimentos ricos en fibra también ayudan en este sentido, ya que reducen el colesterol. El daño que produce la grasa en el cerebro, el exceso de grasa en la alimentación, produce dos efectos devastadores. Por una parte, entorpece la circulación sanguínea cerebral, ya que las arterias se obstruyen con lipoproteínas de baja densidad, o lo que llamamos colesterol malo, que disminuye la elasticidad de los vasos sanguíneos al cerebro y, como segundo punto, genera millones de radicales libres, ya que la grasa se oxida con mucha rapidez, a veces casi al instante, y el aceite rancio contiene algunos radicales libres más destructivos. Cada una de las neuronas es 60% de grasa, así que sería como si algunas partes del cerebro se pusieran rancias y se fueran pudriendo. Por eso, limpiar la sangre ayuda a despejar la cabeza. Y no queremos que se pierdan nuestro próximo programa, porque voy a anunciarles un tema que creo que les va a interesar muchísimo: cómo aumenta la longevidad cerebral la restricción del consumo calórico. Muchas gracias. Gracias, amigos, por su atención a este programa. En pantalla aparecen los capítulos de la Biblia para la lectura de hoy. Felicito a los que siguen el plan de terminar de leer la Biblia en un año. Espero que pasen un feliz fin de semana y no se olviden de congregarse para adorar a Dios. Les invito para que nos acompañen la próxima semana al iniciar nuestro día con el programa Buenos Días, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.